Venezuela. Así que bien, le damos la bienvenida a Fabiana. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy bien, feliz de estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Toda mujer debe saber que su voz puede cambiar el mundo. Es así. Eso es muy importante. Pero vamos a hablar primero de la Fundación Santi y sus amigos. A propósito de este tema tan difícil de los trasplantes de niños que han fallecido, entiendo por lo que tú me comentabas en otra oportunidad, alrededor de 100 niños en 4 años han fallecido por no recibir su Es así, trasplante, más de ¿no? 100 Más niños de 100 niños. han fallecido en estos 4 años desde el 2017 que Fundavene suspendió los trasplantes que iban a hacer durante 2 meses porque iban a mejorar la infraestructura de los hospitales y estaban esperando que llegaran los inmunosupresores. Y estos 2 meses se convirtieron en 4 años donde cientos de niños han sido víctimas, y no solamente niños, porque también los adultos que requieren un trasplante Sí. son víctimas de esta situación, y hasta la fecha no hay una respuesta y no hay una esperanza de vida para estos niños. Ahora, ¿por qué se tomó esa decisión de suspender los trasplantes? ¿Cuál fue la lógica de esa decisión? Bueno, ellos alegan que para el 2017 la crisis de salud que estaba viviendo el país, la infraestructura del hospital, y que simplemente se debía mejorar, que estaban esperando, que hubo un retraso en la llegada de los inmunosupresores y por eso se suspendió. Y de eso han pasado 4 años. Y más de 100 niños están hoy enterrados por culpa de esta decisión. Ahora, ¿qué se puede hacer mientras se toma una decisión? ¿Qué opciones tienen los niños que tienen necesidad del trasplante desde el punto de vista médico? En fin. No tienen una opción, porque uno ahorita, por ejemplo, los que requieren un trasplante de riñón se están dializando, pero también la misma máquina de diálisis los va acabando, los va poco a poco deteriorando, los infecta porque tampoco hay buen mantenimiento, no se está haciendo correctamente la diálisis, y esto deriva a que caigamos en el mismo problema, que es que van a fallecer y que nadie les está dando una respuesta. Los niños que requieren un trasplante de médula ósea, yo estoy enamorada de una niña que se llama Zoe, de un niño que se llama Josué, que lo que tienen son 4 y 5 años. ¿Cómo nosotros no les vamos a garantizar la vida a ellos porque nacieron en los 4 años equivocados, donde los políticos no se han puesto de acuerdo y simplemente ellos son un daño colateral y no han sido importantes ni una prioridad para el resto del país? Es nuestra labor, como el resto del país, de poner esto en la palestra para que los políticos volteen y hagan algo. Yo creo que estos niños ya merecen vivir, o sea, no es solamente un derecho. Yo creo que como venezolanos, si hubiesen nacido en 1968, ya se pudieron haber hecho un trasplante en Venezuela. O sea, del año 2000 al 2017 se hacían más de 300 trasplantes por año. Un solo trimestre de estos años habría salvado la vida de todos esos niños que hoy no están acá. Y yo creo que les fallamos como sociedad, como país, tanto los políticos como la sociedad civil, que tampoco hizo nada, quizás por desconocimiento, y por eso hicimos esta campaña de sensibilización desde Santi y sus amigos, porque yo escuché los gritos de una madre desesperada el día que perdió a su hija, y yo dije, hasta aquí, no podemos seguir siendo cómplices en silencio y que este dolor tan grande quede dentro de un hospital. Le dije a esa madre ese día, ¿tú serías capaz de denunciar esto que está pasando? O sea, es ese mismo mensaje tan horrible que yo acabo de escuchar que le diste al universo, lo puedes repetir. Y la mamá grabó un video que la gente empezó a ver, y así iniciamos esto, haciendo un llamado primero en la Embajada de México, porque creemos que este es un punto que se debería tratar en las negociaciones, porque yo creo que ni gobierno ni oposición deben estar a favor de que los niños sigan muriendo. O sea que yo creo que este puede ser Jorge Rodríguez hablaba de un acuerdo concreto al que se pudiese llegar. Y yo, mira, tengo toda la fe puesta de que cuando esta gente que dice representar el querer de los venezolanos y ser líderes del pueblo venezolano, le van a dar una respuesta a este 3 cuando se sienten. Fíjate, Fabiana, ustedes crearon esta fundación Santi y sus amigos. Tú me contaste en una oportunidad cómo nació esta fundación, quién fue Santi. Háblame un poco de esto. Bueno, Santi fue un niño maravilloso, muy maduro. Santi desde hace 2 años no nos acompaña. Él requería un trasplante de riñón. ¿Qué edad tenía él cuando murió? 11. Él requería un trasplante de riñón que lamentablemente le fallamos y no pudo conseguir. Pero él fue un niño que siempre quiso ayudar a sus amigos. Su mamá contaba con muchas risas el otro día, entre lágrimas y risas, que ella tenía unos medicamentos, que hubo esta época en Venezuela donde no se estaban trayendo los medicamentos del exterior, y ella lograba que los amigos se los mandaran uno de España, se le trajeran de Colombia, y ella tenía 12 meses de medicamentos, y un día estaba un amigo de él convulsionando y no tenía el medicamento, y él le empieza a decir, pero tú tienes, entrégaselo, y empezaba a entregar todos los medicamentos que él tenía. Porque al final esos niños con los que ellos comparten son sus hermanos, son familia, pasan tanto tiempo hospitalizados, tanto tiempo dializándose. Eso en el Hospital JM de Los Ríos. Es así, ellos eran pacientes del Hospital JM de Los Ríos.
Ahora, ¿todos los pacientes que necesitan trasplante están hospitalizados o no necesariamente? No, porque, o sea, se hospitalizan cuando están en situación de emergencia. Ajá, cuando hay una situación crítica. Pues. Es así, ellos en condiciones normales acuden a diálisis en el caso de los que requieren riñón, los otros que van a su consulta hematológica, se están haciendo quimio, muchos de ellos. Es complicado, pero no están generalmente hospitalizados cuando se sienten bien, gracias a Dios, y es el caso. Ahora, ¿por qué se suspende este programa? Mira, por Ahora, irresponsabilidad, falta de por recursos. desidia. Es que en el 2017 todavía, ahorita culpan el tema de las sanciones, Ajá. pero en el 2017 no habían estas sanciones de las que acusan que fue el culpable de que este proyecto se suspendiera. O sea, que ahorita actualmente puede ser un factor que está interrumpiendo el proceso, quizás, no lo dudo. Pero esa no fue la causa por la que se suspendió por desidia, porque una cosa que iba a ser revisada en septiembre del 2017, pues se suspendió en julio. ¿Cómo me dices tú que llegamos al 2021 eso lo y no hay respondió respuesta? el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no ha dado muchas respuestas al respecto. Ajá. Esto lo ¿Cómo supieron suspende ustedes Fundavene, que es un Ajá. ente escrito al Ajá. Ministerio de Salud. Ajá. Han hecho 2 trasplantes desde que empezamos a hablar, que aplaudo muchísimo, pero 2 trasplantes es un pañito de agua fría en una problemática nacional que impacta no solamente niños, sino adultos que están muriendo día a día por la falta de un trasplante. Ahora fíjate, Fabiana, con respecto a las iniciativas que se pueden adoptar, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué gestiones han hecho ante organismos públicos nacionales, ante organismos internacionales? O sea, ¿qué ha hecho la Fundación, más allá de la denuncia? Mira, primero empezamos con la denuncia y ahorita estamos proponiendo soluciones. Hay soluciones muy sencillas. La ONTV ha dicho N cantidad de veces. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Es así que con la habilitación de un solo hospital en Venezuela, que tenga todo lo que un hospital debería tener, es decir, bancos de sangre, rayos X, tomógrafo, emergencia todo el día, necesitas tener 2 terapias intensivas, una intensiva y una intermedia. Se puede iniciar y reiniciar poco a poco. Sabemos que no es una decisión que mañana se inician los trasplantes, si así lo decidieran los gobernantes, pero es una cuestión de que en un mes le vamos a poder estar dando respuesta a toda esta gente que tiene 4 años a la espera. En el 2017 habían 40 niños en esa lista que se estaban dializando esperando un trasplante. De esos niños hoy quedan 3. Y 3 niños que es complicado porque hay que entender que tienen todo este tiempo y no se les ha dado una respuesta y su cuerpo va fallando poco a poco. Entonces, quizás les llegamos tarde a ellos, que es algo que a mí me duele en el alma, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir? Tenemos que darle respuesta a todos los que vienen detrás de ellos que están esperando por nosotros, porque nadie le ha importado este problema, que es algo que nos duele en el alma y todas estas madres que han perdido de sus hijos es lo que dicen, que a nadie le importa. Pero yo creo que a mucha gente le importa y solamente no lo sabe, porque yo no creo que todos nos quedemos de brazos cruzados mientras los niños estén muriendo. Lo que pasa es que la sociedad, ¿qué puede hacer, digamos, aparte de apoyar de repente si hay una campaña de recolección de fondos o una campaña de denuncia, pero los que deben tomar las decisiones son quienes tienen el poder de decisión. Y quienes nombran y colocan a esa gente en esos puestos, la sociedad civil. Bueno, y quienes deben los ciudadanos exigirle respuestas a quienes nos tienen que responder son ellos a nosotros. Es así. Es correcto. Si nosotros de alguna u otra forma los elegimos, ellos son los que nos tienen que dar respuestas a nosotros y nosotros somos los que debemos presionar por las cosas que son de interés nacional. Ahora, pero fíjate, sin poner en duda lo que tú estás diciendo, a mí me cuesta creer que el Ministerio de Salud, cualquiera de los ministros que ha pasado en estos últimos 4 años, no sé si el actual tiene 4 años en el cargo, pero los que han pasado por este cargo, caramba, deben tener en algún rincón de su escritorio este caso. Deben tenerlo, imagino yo también. Alguien los debe haber llamado y que mira, vi en televisión que no había trasplantes en Venezuela, ¿qué está pasando? Yo también me lo imagino. Pero sigo viendo, ayer murió otro joven de 17 años que empezó con 13 años la suspensión de los trasplantes. Y bueno, él también se imaginaba que al ministro le interesaba el tema. Yo hago un llamado al ministerio, al presidente, a la vicepresidenta. Yo necesito que cualquiera dé una respuesta a este problema, el que sea. Tanto es así como si es el gobierno encargado, como si es el otro gobierno, el que sea. Porque son niños los que están muriendo y esto es problema de todos los que hoy dirigen Venezuela. Y si ellos se sienten que representan un país, tienen que representar el dolor de un país. Y este es uno de los más grandes dolores que tiene ahorita un país. Ver a sus niños morir y estar condenados a muerte porque no hay una solución a su problema. No tienen cómo realizar un tratamiento. Es una condena. Las personas que están condenadas a muerte
por delitos en los países que hay condena de muerte tienen más probabilidades de salvarse que estos niños. Porque si te falla la inyección, si no prendió, hay miles de maneras, la espera. Aquí no, aquí esta espera lleva directo a la muerte y nadie está haciendo nada y nadie está diciendo nada. Bien, hagamos una pausa, amigos, dedicada precisamente a promover la búsqueda de soluciones para los niños que necesitan trasplante de órganos. Los niños, y por supuesto que son, en este caso, de la población infantil, pero también hay gran cantidad de adultos que están a la espera de una solución a este problema, y de la Organización Nacional de Transplantados de Venezuela también ellos han hecho este planteamiento. Ahora fíjate, entrando en el punto de las soluciones, PDVSA tenía a cargo ese programa. PDVSA entiendo que pagaba ese programa para niños que iban a ser operados o trasplantados en Italia, en fin, etcétera, es así, ¿no? es que hay diferentes vertientes de este conflicto. Uh-huh. Ahí el problema de las personas que tienen que hacerse un trasplante de riñón e hígado, y otro tema son los niños que requieren médula ósea. Los niños que requerían médula ósea se eran por la Fundación Simón Bolívar, y en el 2005 lo asumió directamente PDVSA. Se pagaba a ATMO, que es una organización que hacía los trasplantes en Italia. Esta organización, hubo un problema en la paga en el año 2018. Y se suspendió. Y se suspendió por un retardo. Luego, un año más tarde, en el 2019, PDVSA intentó hacer el pago, parece que efectivamente lo hace, y este dinero quedó retenido en un banco en Portugal. Ah, imagínate. Entonces, ni ATMO recibió el dinero, por eso está suspendido el programa. Venía suspendido del año anterior, desde el 2018, porque PDVSA no había hecho el pago, pero al final ni uno ni el otro, aquí sí no estamos buscando culpables. Yo creo que es momento de que se sienten las personas que representan a ambos sectores, porque aquí el único beneficiado es el Banco de Portugal. Claro, que se quedó con ese dinero, que tiene con el cual se 13 podía haber millones de salvado euros, que tiene la vida de 13 estos millones niños. de euros, solamente a los niños que necesitaban trasplante de médula ósea. Por otro lado, los que requieren trasplante de hígado y de riñón, esto sí se puede hacer en Venezuela y se hacía en Venezuela. Había un programa de sistema de procura de órganos que llevaba hasta el 2014 la ONTV y pasa a Fundavene. Es un programa muy delicado porque es un programa que tienes 4 horas desde que la persona es declarada muerta cerebralmente para hacer el trasplante de cadáver a vivo. Y Fundavene no tuvo la capacidad y se pierde el sistema de procura de órganos y no tuvimos más médicos procuradores. ¿Qué hay que hacer ahorita? ¿Cuáles son las soluciones? Retomar el sistema de procura de órganos, que la ONTV está de acuerdo y está dispuesta a participar y a buscar las soluciones. Hay que dotar un hospital, a nivel nacional, un hospital con todas las cosas que un hospital tiene que tener. O sea, es el deber ser, no se está pidiendo nada extraordinario. Dotar un hospital. Y los médicos y el talento está en Venezuela. O sea, tenemos todo para reactivar los trasplantes. Lo que hace falta es voluntad. Y dinero. Ni tanto el dinero, porque, por ejemplo, la deuda está paga. Ajá. Necesitamos que se ese pongan dinero de acuerdo y ese quienes tienen dinero el control de esa llegue finanza, y se pues, cancele en Italia a las clínicas claro, que para se que deben se en reabra Italia, el programa. para que se reabra el programa y le demos solución a estos niños. También en el Enrique Tejera de Valencia, que es un hospital, realizan estos trasplantes. El día de mañana me voy a reunir con los doctores para buscar qué solución se puede plantear para estos niños dentro de Venezuela. Claro. O sea, yo creo que hay que tomar todas las posibilidades, pero yo creo que reactivar ATMO es una excelente solución para los niños que requieren un trasplante de médula ósea. Antonio García Lares. Vladimir, pregúntale a la invitada si ha recibido ayuda del gobierno y cuántos niños han sido operados en el exterior. Me imagino que 0, Vladimir, todo es por culpa del bloqueo. Esa es la excusa de este gobierno para todo. Bueno, hay una parte, efectivamente, de un dinero que está retenido en Portugal, y hay otra responsabilidad, o sea, que ya es responsabilidad de quienes promovieron las sanciones, obviamente, pero también hay una parte de PDVSA, que cuando que no se hizo suspendió esto en el año 2018 y no tomó las medidas para evitar que este problema se presentara. No hizo el pago, ese año no se hizo el pago y Exactamente. no Entonces se aquí hay renovó. corresponsabilidad. Entonces cuando tú dices que la Todos dirigencia son política, culpables. de gobierno, de oposición, tienen que ver con esto, ahí Pero creo en que tiene este razón. momento no necesitamos buscar culpables, porque ya estos niños a los que no pudimos salvar, no podemos hacer nada por ellos ni por su familia, ya les fallamos. Tenemos que hacer algo por los niños que hoy nos necesitan y que hoy requieren una respuesta y una solución al tema de los trasplantes en Venezuela. Bueno, aquí hay un señor que se llama Ángel Pérez que dice que te oye con este drama y se le salen las lágrimas, y entonces hace un conjunto de señalamientos contra el presidente y me pide que yo los lea y que me ponga los pantalones y los lea.
Amigos, si usted quiere, párese frente a Miraflores y lea esto. Pues yo no voy a leer esto, porque eso es la manera de pensar que usted tiene y yo corro con consecuencias legales si leo este mensaje con esas expresiones que usted tiene. Entiendo su rabia, pero entonces asuma usted valientemente y se va a Miraflores y agarra un cartel y diga lo que usted quiera decir. Van más de 100 niños muertos, dice Antón Gonza por acá. Y hace un comentario también allí. Viendo y oyendo, Antonio García Lares. Vladimir, pregunta a la invitada, ya lo tocamos. Buenas tardes, le pregunto a la invitada de dónde salen los órganos para los trasplantes. Es que veo que su queja es hacia el sistema, pero hasta donde yo sé, no hay tienda de riñones en Venezuela, dice Simón González, imagínate. Bueno, le podemos responder a Simón González para enseñarle un poquito, porque esto es un tema de ignorancia. Venezuela tiene una legislación de que es de las más avanzadas a nivel internacional sobre el tema de la donación de órganos. En Venezuela todos los venezolanos somos donantes a menos que en vida tú especifiques lo contrario. Legislación que hoy en día sigue vigente. Lo que se requiere es simplemente que se reactive el programa de procura de órganos y que estas personas al tener un accidente, pase lo que pase, puedan ser donantes. Y ahí tenemos ese banco o esa tienda de riñones. Tanto que se habló que hay humanitaria, tanta plata que se dijo que iba a venir, tanta cosa y fíjate que el tema no se resuelve. Guillermo Velázquez Castel, importantísimo visibilizar esta temática y otras desde portavoces no comprometidos con una politicaría especulativa. Basta de la supremacía de los aspirantes políticos como únicos constructores y portavoces de la realidad del país. Reconocimiento a la invitada, dice Guillermo Velázquez Castel. Es que estos asuntos no son asuntos solamente de la política, hay decisiones políticas. Y el problema pero evidentemente de estos la sociedad asuntos tiene es que simplemente a lo largo de todo este tiempo lo han llevado otras personas, pero ha sido un tema político, porque al poner una denuncia en la CIDH, todos estos niños tienen una medida cautelar, todo el hospital JM de Los Ríos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una medida cautelar que no es reconocida porque el gobierno que preside Nicolás Maduro no forma parte de la OEA, que es el órgano al que pertenece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nada hacemos llevando esta denuncia a la Corte Interamericana que no tiene capacidad de respuesta. Aquí se tienen que sentar todos los factores y yo creo que en este momento donde están sentados en México la próxima semana, es el momento perfecto para buscar una solución. Si quieren un acuerdo concreto, ¿qué mejor acuerdo concreto que este? Jesús M. González, f55@gmail.com. Dios la bendiga, señora Fabiana, y le conceda todas las solicitudes a favor de los niños enfermos y que esperan trasplantes. La lucha es dura. Aquí dice Goro Zamora, Constitución, buenas tardes. El ejercicio de la corresponsabilidad y la concurrencia lo establece la Constitución de la República en el artículo 4 y 326, así como el desconocimiento de la norma no te excusa de su cumplimiento, artículo 2 del Código Civil, donde el imperio sea ley, ahí quiero vivir, Simón Bolívar. Bien, está bien la precisión que hace. Aquí hay, bueno, no hay más mensajes, es que tenemos aquí muy lento. Vladimir, tú tienes una voz, llama todos los días a salvar a estos niños, invita al ministro de Salud. Bueno, lo hemos invitado varias veces, pero no ha querido venir aquí. Ya lo hemos invitado para hablar del COVID. Tu invitación debe estar al lado de bueno, los invito a que revise el escritorio a ver si tiene este caso allí, si lo tiene y que tomen alguna decisión, ¿verdad? Aquí dice Vladimir, hola, buenas tardes, Vladimir, es un llamado contundente para Jorge Gerardo y le den un derecho de palabra en México. Bueno, a las madres de estos muchachos, o a los enfermos renales, a las personas que tienen necesidades de tanta Hemos atención, tratado de hacer la comunicación con Jorge Rodríguez y con Gerardo porque creo que es muy importante. Dejando de lado cualquier, qué sé yo, politiquería, cosas de esas, porque no se trata de eso, sino de que efectivamente pongan la mirada en esto. Y así como al poner la mirada en esto, seguramente van a tener mirada para otros casos también que requieren atención, ¿verdad? Elimir López, da mucho dolor esto, gracias por visualizarlo, esto trasciende la politiquería, hasta cuando todo el respaldo a la entrevistada, todo el equipo que la acompaña y presionen, que se han escuchado en México. Disculpe, si no hubiera sanciones ese dinero, igual lo hubieran gastado y no habría llegado tampoco al hospital, así que no es por la decisión de las sanciones de dónde sacaron para las primarias. Como sucede en el 2018. Bueno, exacto, pero igualito hay un aspecto que tiene que ver con eso, porque si no, no se estuviera discutiendo el tema de las sanciones en México. Si está en el memorándum, así como está el tema de elecciones justas, libres, equitativas, y está el tema de las sanciones porque los dos problemas existen. Si no estuvieran en el memorándum firmado por las dos partes, ¿no? Obviamente. La profesora dice, esto es escalofriante, ¿cómo deja morir a los niños en Venezuela? Por el amor de Dios, son los niños nuestros, son nuestros niños. Ajá, dice Juan Méndez, ¿y por qué no hablas de cómo entran al país los carros de tus amigos chavistas si según hay un bloqueo y ofende aquí a Guaidó con una grosería que no voy a repetir? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no respondo por los carros que entran a Venezuela, yo estoy pidiendo que se le dé una solución a un problema que a lo mejor vendiendo un carro de eso se resuelven unos cuantos trasplantes, pero no, se resuelven a lo mejor ni se resuelven, porque ciertamente son muy costosos.
cada caso de estos son 100.000 euros, 200.000 euros que se pagaban por niño, porque esto se creó a través de la Fundación Simón Bolívar, que se encargaba de específicamente enfermedades. Y eso se crea en el 2003 y se mantuvo casi hasta el 2015. Aquí dice María Alejandra Cacerza, es un tema de interés general, debe tomarse en cuenta los trasplantes de niños y no tan niños, todos somos Sí. importantes, eso es correcto, trasplantes de riñón e hígado, si no tienes músculo financiero uno se muere, soy paciente con hígado sentido y me da terror tener esta situación. Boris, Dios mío, no se dan cuenta los políticos que están matando a los niños, están sufriendo el pueblo, por el amor de Dios. Ahora, propuestas concretas, aparte de México, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Qué otra solución encontrarían ustedes? Es que estas soluciones se encuentran en esa conversación, para ser honestos, porque requieres tanto de la voluntad como del gobierno nacional, como del gobierno interino, porque son ellos juntos los Bueno, que para los que pueden creen que resolver. existe ese gobierno interino, eso para mí es una entelequia, pero, Bueno, cada pero quien con su punto de vista. Son unos pero dirigentes son de oposición dos. que tienen control de activos del país. Bueno, con todo el entonces respeto. requerimos esos activos del país para poder solventar esta crisis, porque es la respuesta que dan. Y no les ha interesado. Si ellos tuviesen la capacidad de resolverlo, a lo mejor tampoco lo habrían hecho, pero ahorita es la excusa. Entonces la excusa, por lo mínimo, hay que quitarla. Yo creo que hay que dar una respuesta concreta y para esto necesitamos, primero, la voluntad, que no la han tenido. Yo creo que es el tema de que salga a la palestra pública lo que les está haciendo tener la voluntad, que es triste, porque esto no debería ser una cosa que tuviésemos que discutir siquiera. Esto debería ser una decisión unánime. Lucho dice, Vladimir, este tema es solo uno de los tantos sufrimientos que lleva a cuesta nuestro pueblo, donde el ser humano es vilmente pisoteado. Aquí también, bueno, ahí parece que tenemos lenta la internet, pero bueno, en todo caso, fíjate, creo que ha sido muy pertinente tu presencia acá en Vladimir a la una para generar esa discusión, ¿verdad? Aprovechemos que el diputado Yair Muñoz viene al terminar esta parte contigo y quizás él también pueda hacer un comentario y quizás facilitar que la Comisión de Salud de la Asamblea, la Subcomisión de Salud, la comisión que preside el diputado Ricardo Sánchez, pues también le ponga la mirada a este asunto. Nos queda un minutico para que tú te despidas, Fabiana, y Bueno, hagas gracias una por la reflexión invitación final. y nada, la reflexión final es que tenemos que hacer algo y que depende de todos, no solamente depende de una asociación, no solamente depende de los políticos, esto depende de la voluntad de todos que nos unamos. Bien, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a Yair Muñoz, diputado a la Asamblea Nacional. Caramba, antes de entrar en el tema educativo que digamos, veníamos a tratar, el tema de las matrículas en las universidades, quiero tu opinión sobre este caso planteado por Fabiana Carantón. Sí, bueno, un caso que debo decirte, Vladimir, fue atendido. La fundación que ella representa, en voz propia de ella, se le dio un derecho de palabra. En la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, plantearon el caso y ahí se giraron por el presidente de la Comisión, Ricardo Sánchez, algunas directrices en torno a que fuesen atendidos. Entiendo, están en contacto con la Comisión de Salud y están haciendo todo lo pertinente. También creo que es oportuno que, bueno, que sea uno de los temas del diálogo, porque además pasa por la mayor voluntad que se tenga, pasa por la liberación de recursos que están retenidos, no solo los 13 millones de euros de los que ya hablaba, sino tú sabes, y ha sido reiterada la cantidad de dinero, de recursos y bienes venezolanos que están, fíjate que el financista por excelencia de ese programa era Citgo, y Citgo está secuestrado por una figura. Claro, lo interrumpieron antes de que ocurriera esa decisión. Claro, pero entonces hay una corresponsabilidad, unos los que lo claro, suspendieron y otros quienes evidentemente, le pero pusieron la mano a Citgo y en el tampoco hicieron 2019, cuando trataron de ponerse al día, retuvieron los recursos en el Banco de Portugal, que tiene ese dinero y que debe que han desembolsarlo debido en tomar alguna beneficio. medida precisamente para ayudar a que este programa se mantuviera. Es allí la hipocresía, el famoso tema de los derechos humanos, es un tema de derechos humanos. No, tal vez no hubiese salvado a los 100 niños, pero ¿cuántos niños se hubiesen salvado? Esos más de 100 que han fallecido. Es un tema que preocupa a todos y con la responsabilidad que merita, ten por seguro que desde la Asamblea Nacional vamos a tomar cartas en el asunto a los fines de resolver Le esa vamos a ir problemática. haciendo seguimiento, Yair. Y te vamos a ir informando. Porque de verdad que esto es un caso muy grave y el Ministerio de Salud, bueno, me imagino que lo debe tener allí entre los temas a resolver, pero ciertamente pues cada hijo que se pierde pues es el 100% para una familia, no hay No hay distingo, no hay excusa, no hay
No hay ninguna. Por ejemplo, que se compren, que se gaste dinero en otras cosas que son a lo mejor importantes, pero no son tan cruciales como esto, ¿no? O sea, Así es. qué sé yo, gastos militares, gastos de cualquier otra cosa, compras que se pueden resolver, publicidad, propaganda, tantas cosas que se pueden recortar para atender estos casos. Pero bueno, fíjate, Yair, vamos a hablar un poco sobre el caso que tú me querías comentar en principio, que es estas decisiones que se han tomado en materia de revisión de matrículas en las universidades privadas, ¿no? Sí, universidades o institutos y universidades de gestión privada. Ajá. Bueno, importante resaltar, Vladimir, que en aras del actuar de esta nueva asamblea, la Comisión de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Asamblea concedió un derecho de palabra a estudiantes de la Universidad José Antonio Páez de Carabobo. Allí los estudiantes, aunados al cobro excesivo, manifestaron también ser perseguidos por elevar la voz por parte de las autoridades, se le aperturaron procedimientos disciplinarios. Y bueno, empezamos, desde esa fecha se crea una comisión especial, la cual presido, a los fines de atender este tema de forma general, no solo la José Antonio Páez, sino atender cada una de las instituciones. De las instituciones privadas. Privadas con sus distintas realidades, que son las que cobran, pero las públicas mal pudiesen tener este problema porque son gratuitas. Entonces nos encontramos, por lo menos en la Universidad José Antonio Páez, que el incremento, primero, tarifados en divisas. Tienen establecidas sus tarifas en divisas. Hay una resolución, o sea que más que nosotros generar una acción es, en base a ese rol contralor que tenemos, exhortar el cumplimiento de la norma. Hay una resolución desde los inicios de la pandemia del Ministerio, o como órgano rector, el Ministerio de Educación Universitaria, el compañero ministro César Trompi, donde congelaba los montos de cobro. Ahora, ¿se hace un análisis de fondo, Yair, con respecto a la estructura de costos de las universidades? Porque allá voy, fíjate, existe, ahí participa también el Ministerio de Comercio y SUNDE, a los fines de supervisar y estudiar todas las estructuras de costo. Pero lo que quería decirte dentro de esta universidad es que además en tiempos de pandemia no presenciales, por lo menos la Universidad José Antonio Páez había creado un arancel de bioseguridad. Entonces el estudiante, cuando nos hicieron toda la explicación, terminaba financiando hasta que la universidad quería colocar cámaras, cosa que no es un gasto que debe subsidiar el estudiante. Allí el día de ayer podemos decirle a los estudiantes de esa universidad con mucha responsabilidad, en aras de ese diálogo, en mesa de trabajo con la rectoría de la universidad, logramos mantener congelado el monto. ¿Y qué explicación dieron ellos para aumentar los costos? No, bueno, hablaban el tema inflacionario, pero no presentaron ningún documento que valide, que acredite. Además, el incremento de una matrícula en tiempo que el estudiante no asiste a la universidad, en tiempo que se te reducen de alguna manera los gastos porque gastas menos en papelería, las clases son virtuales, tienes una cantidad de elementos allí que se colocaron sobre la mesa y así fueron entendidos. De igual modo ellos decidieron desistir, desestimaron los procesos administrativos en contra de los estudiantes y bueno, allí en diálogo nosotros logramos algunas cosas, pero que esta medida, esta comisión tiene un alcance nacional. Nosotros vamos a revisar todas y cada una de las universidades privadas sin distingo, porque nosotros estamos obligados a atender, en este caso, el débil jurídico que son nuestros estudiantes. Así hemos recibido la instrucción tanto del presidente de la Comisión Permanente y es una política de la Asamblea atender al llamado de la ciudadanía y por eso nosotros seguiremos desplegados. Ahora, ¿cuál sería el criterio? Porque esa es una comisión de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Cuál sería el criterio realmente para establecer el costo de una tarifa? ¿Cuáles son los elementos que de un semestre? Por ejemplo, ¿cuáles son los costos, los elementos que se tocan? Por ejemplo, si hay una universidad que tiene más empleados que otra, si hay una universidad que tiene más recursos tecnológicos que otra, de repente el semestre puede ser más caro. Es como una clínica, tiene tomógrafo, tiene terapia intensiva, no tiene, en fin. Claro, pero ¿cuál sería en este caso el parámetro? Debo aclararte que si bien es cierto una comisión que se crea desde la Asamblea Nacional, está integrada y así fue designada por el ciudadano ministro rector, órgano rector en la materia, el ministro César Trompi de Educación Universitaria, fue designada la viceministra de Gestión Universitaria, forma parte de la comisión, de igual modo por el Ministerio de Comercio y la SUNDE. Hay una incorporación del viceministro Hover también, quien está allí, Douglas Hover, viceministro de Comercio, pero también forma parte de la SUNDE. Esto tiene que ver con todo el tema de la revisión de las estructuras, porque, bueno, efectivamente nosotros legislamos, bueno, el órgano por excelencia en revisión en materia de costos y establecimiento de precios
es la SUNDE, y también forma parte de la Defensoría del Pueblo, en aras de garantizar lo que es un derecho. La educación es un derecho. Si bien es cierto, es bueno resaltar, y quienes nos Por escuchan, cierto, la Defensoría del Pueblo se habrá ocupado de estos muchachitos, fíjate, estos niños, estos ahí trasplantes. es importante resaltar, Vladimir, el tema que la educación, y tú lo sabes, que está establecido en la Constitución como un derecho. Si bien es cierto que se otorgan concesiones para establecer instituciones de educación privada, la propia Constitución en su artículo 106 establece que quien solicite los permisos al Estado venezolano para instaurar estas instituciones de gestión privada deben garantizar de forma permanente algunos requisitos, y entre esos requisitos están los económicos y los de infraestructura. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la realidad de nuestras universidades de gestión privada y los institutos? Bueno, que pareciese que el estudiante, cuando se inscribe, compra una acción en un club. Entonces, cuando van a establecer la cuota que debe cancelar por un semestre, terminan cobrándole al estudiante el cambio de manto asfáltico, terminan cobrándole al estudiante el tema de la seguridad, como lo veíamos en la universidad que te nombraba inicialmente en Carabobo, y terminan trasladando el gasto del mantenimiento de su estructura a nuestros estudiantes, y por último terminan viendo eso como un negocio. Cuando revisamos la documentación, cuando solicitan los permisos, todas son sociedades civiles sin fines de lucro. Fíjate la distorsión, sociedades sin fines de lucro, y cuando revisan las estructuras de costos, terminan ellos alquilándose su propia infraestructura. Son dueños de la infraestructura, pero en la estructura de costos te dicen, bueno, no, esto es de la sucesión, y la sucesión se la alquiló a la sociedad civil, que es la universidad. Entonces allí hemos decidido revisar a detalle cada uno de estos casos por particular. Tú planteas algo que es muy cierto. Ningún caso se parece a otro. Claro, por Por eso supuesto. vamos a irlo Por revisando. ejemplo, la Universidad Católica Santa Rosa quizás tiene una estructura de costos distinta a la Universidad Católica Andrés Bello, pues, y ambas son privadas. Así es. Ahí vamos a revisar caso por caso. Tiene mucho que ver el tema del pago a los profesores. Ajá. Cuando revisan la queja de los docentes, cuando vieron la creación de la comisión, casi que de forma abrumadora, todos pasaban reportes, nos enviaron recibos de pago, donde cuando revisan, mira, un docente no cobra ni siquiera el 50% de lo que paga en un semestre, no cobra ni siquiera el 50% de lo que paga mensualmente un alumno. Ahora, un docente en una universidad privada gana mucho más que un docente en una universidad pública, ¿no? Eso es relativo. Nosotros vamos a un proceso de revisión, y la queja es lineal de que son mal pagados, es lo que nos han manifestado. Como los del sector público también, que claro, necesitan ser, digamos, reivindicados todos los docentes. Yo creo que al final todos están cumpliendo una misma labor de formación de la juventud. Aquí te dice RRNI, ya el diputado lo politizó diciendo que la culpa es del bloqueo, pero se hizo el Willy por la pregunta de que no pagaron a tiempo porque se robaron el dinero. La verdad es que ¿qué están haciendo para resolver? Basta de excusas, te dicen por aquí con respecto al tema anterior. Claro. Y por aquí te dice Darío Vera, doble moral, invocan los derechos humanos de que su régimen viola y piden dinero de Citgo, pero compran armas y regalan dinero a los cubanos y no invierten en salud. Y las universidades la tienen cerradas con salarios de hambre. Bueno, las universidades están cerradas por un tema de pandemia, pero también hemos visto un despliegue del ministro de Educación Universitaria llevando un plan de Venezuela Bella sin politizar, porque se está atendiendo la Universidad Central de Venezuela, como se están entendiendo distintos institutos. Que me parece muy bien que hayan hecho que hay plan. que hacerlo. Me parece bien, claro. Lo lógico es que le den un presupuesto justo a las universidades, realmente, que eso ha sido una lucha histórica que nunca se ha resuelto, ¿no? Este asunto de las universidades. Titina Mora te dice, las universidades públicas como la UDO, Oriente, están destruidas. ¿Por qué no se dedican a recuperarlas? Mi hijo hubiera podido estudiar en una pública y no se pudo. Todo contra el privado, pero no hacen nada por la pública, te dice Titina Mora. Bueno, yo invito a Titina que revise. Creo que tiene rato sin ir a la UDO, porque allí, a través del compañero Luis José Marcano, también diputado y candidato, ahí llegó el plan de mi Universidad Bella, y se están realizando reparaciones en la UDO. Eso es importante que lo revisen. Hay que ser responsable. Nosotros, claro, el tema nos toca asumir, lo asumimos, pero aquí se está haciendo. Pero por ejemplo, el tema de la reparación de las universidades es justo, y yo le hago un reconocimiento a las instituciones del gobierno que se han dedicado a eso. La UCB, por ejemplo, en la labor de mantenimiento, estuve viendo lo que han transmitido diversos medios, me parece loable, me parece bien, estoy de acuerdo. Ahora también hay que revisar la situación del presupuesto, la situación de la remuneración de los profesores, la situación, por ejemplo, del acceso a publicaciones, que no hay acceso a publicaciones internacionales, que se suspendieron los viajes al exterior para formación de recursos humanos, de posgrado, en fin, tantas cosas incluso de actualización. Claro, pero ciertamente lo que quiero decirte con esto es que no es que exista una doble moral.
nosotros como diputados estamos obligados a atender la denuncia de los ciudadanos. Nosotros recibimos una denuncia específica de un tema determinado, ¿Qué es la que es el matrícula? cobro exacerbado de matrícula. Recibimos Por una ejemplo, denuncia. ¿tienen el tipo o sea, en cuánto tiempo aumentaron las matrículas? Por ejemplo, porcentaje que se aumentó últimamente. Sí, pero es que En ese iniciando... caso, esa universidad, por ejemplo, Es ¿cuánto que fue? fíjate, esa universidad había incrementado la matrícula en marzo del año 2020, Ujú. pero además, desde marzo de 2020 los estudiantes no acuden a la universidad, porque entramos en temas de pandemia. Y los primeros 5 o 6 meses de pandemia fueron radical, después se fue flexibilizando y todo el tema educativo se ha mantenido de forma virtual. Mal pudiese tú sustentar un incremento superior al 50% de una estructura de costos que tienes ya cuantificada en dólares, que además es importante decirlo, no estamos hablando de que cobraban el trimestre, era el costo del trimestre en $500 y la propuesta de incremento era $750 más $50 de un arancel que habían creado sin autorización de nadie a los fines de ellos poder comprar alcohol. Eso fue lo que dieron en la mesa, comprar alcohol, las pilas de los termómetros, fíjate, ¿no? Fíjate por dónde vamos, ¿no? Y cuando hicimos una prorrelación de costos, estamos hablando que eran más de $200.000 que cobraban aparte, 205.000 con exactitud, con una matrícula que tiene esa universidad de 4.100.000 estudiantes, 4.100 estudiantes, a los fines de bioseguridad, un arancel que se inventaron en pandemia, pero se lo inventaron cuando el estudiante no está yendo al claustro universitario. Imagínate. Bien, vamos a hacer la pausa, Yair. Ya venimos con Yair Muñoz. Él es diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Educación, Subcomisión de Educación, planteando que reconsidere mi decisión de desistir de la candidatura a la alcaldía del municipio Libertador, y están planteándole a los sectores de la oposición reconsiderar o considerar la posibilidad de que mi nombre sirva para unificar a todos estos factores. Yo agradezco mucho esa comunicación, entiendo la intención de todas estas personas que firman este comunicado, que no lo voy a leer completo. Simplemente, bueno, decirle que al comienzo planteé mi nombre como una opción para unir a los caraqueños, ciertamente. Hemos visto cómo pues, la diatriba política, las propias divisiones han estado atentando contra la posibilidad, contra una posibilidad como esa. Ya yo desistí pues, de esa iniciativa de que mi nombre se postule para estas elecciones de alcalde. Les agradezco mucho la gestión, pues. Si ocurriera ese milagro, pues a lo mejor yo tendría la disposición a aceptarlo, pero en todo caso quiero decir lo siguiente: este es un momento en el cual los venezolanos tenemos que reconsiderar todas las vías necesarias para reinstitucionalizar al país. Tenemos los venezolanos que buscar la forma de reinstitucionalizar al país y sobre todo contribuir a que este proceso se dé mediante el voto. Es importante el voto, la defensa del voto como mecanismo de cambio, como mecanismo de participación, por encima de las mezquindades políticas, por encima de las pequeñeces, por encima del sectarismo, por encima de los intereses de cada agrupación. Está un país que requiere de soluciones, y para que el país se encamine hacia la solución de su conflicto político tenemos necesidad de instituciones fuertes, y una institución muy fuerte en una democracia es la institución del voto. Así que los ciudadanos pues valoren bien a quién le van a dar su voto en las próximas elecciones, valoren bien el currículum, la capacidad de cada quien, la iniciativa de cada quien, la hoja de servicio de cada quien, y sobre todo el compromiso con el país. El compromiso con el país, que tiene que estar por encima de, como ya lo he dicho, de sectarismo, por encima de intereses mezquinos, partidistas, pequeños, que no están a la altura de las exigencias de Venezuela. Venezuela es un país con muchos problemas, y realmente la ciudadanía tiene que sentir conciencia, tiene que tener conciencia del peso que tiene su decisión. Así que deben reclamar, deben exigir, deben pedir cuentas, deben hurgar en las propuestas de cada uno de los candidatos y tomar las decisiones que deban tomar con el mayor nivel de información y la mayor conciencia posible. Es lo que tengo que decir sobre este planteamiento, y agradecerle pues a estos venezolanos que han hecho tal solicitud, que ya pues estoy respondiendo con estas palabras. Y los problemas de Venezuela van mucho más de unas elecciones. Por supuesto que estas son importantes, pero los problemas van en la dirección precisamente de buscar soluciones
permanentes a nuestro conflicto, y eso pasa por instituciones fuertes, por Defensoría del Pueblo fuerte, por Asamblea Nacional fuerte, por un parlamento, digamos, por los parlamentos regionales fuertes, por alcaldías con los recursos necesarios, por un equilibrio de poderes que no tenemos. En fin, el problema que tenemos en Venezuela es muy grande y quizás la mirada de quienes tienen la conducción política, tanto en el gobierno como en oposición, está en otra parte. Hasta aquí mi comentario. Bien, disculpa que te haya quitado un poco de tiempo, pero como salió publicado esto por allí en las redes, pues claro, estoy dando este comentario. Ahora, fíjate, volviendo a este punto, Yair, sobre la posibilidad de que se generen consensos. O sea, ¿tienen las universidades cómo ir a esa comisión a descargar sus planteamientos en cuanto a por qué? Claro, fíjate, el día lo que te comentaba, el día de ayer de Carabobo, lo primero que se indica es el cumplimiento de la norma. Eso no es negociable. En ninguno de los diálogos tú vas a negociar el incumplimiento de una norma. El cumplimiento en este caso de la resolución del ministerio, pero también se les invitó a que entrasen en contacto, que además ellos conocen perfectamente los procedimientos, Vladimir, que es entrar en contacto con el Ministerio de Educación Universitaria, quien de manera conjunta con la SUNDE y el Ministerio de Comercio hacen una revisión de esas estructuras, revisan lo que es una realidad, que es el tema inflacionario, y son quienes emiten respuesta. Ya a ellos los hemos exhortado a todos a esto, pero pareciese pues que a una suerte de incumplir la norma, todos se generó un concierto que todas las instituciones empezaron a generar aumentos arbitrarios. Y tú sabes que efectivamente hay un ente rector, hay un mecanismo, hay un procedimiento, y es lo que lo hemos llamado, y aprovechamos desde acá para llamarlo. Mira, hay procedimientos allí establecidos, ellos deben comunicarse, en este caso con el órgano rector, porque además la Asamblea Nacional acompaña como un ente contralor, es una de las funciones que tenemos como diputados, para eso fuimos electos y en eso nos empeñaremos, en cumplir por estos 5 años. Así que nosotros seguiremos atendiendo las denuncias, seguiremos acompañando y seguiremos invocando ese diálogo entre universidades, ministerios, SUNDE, Ministerio de Comercio, en el cual nosotros vamos a participar a los fines de normar y dejar reglas claras en torno a la atención y al cobro al estudiantado. Mael lo dice por aquí, ¿cómo se trasladan los estudiantes? ¿Tienen todos teléfonos inteligentes, laptops, etcétera? ¿Hay comedores? ¿De cuántos son las becas? Preguntan, ¿no? No sé, sí, bueno, ¿cómo se hay rutas universitarias, hay rutas universitarias y vamos ahorita a un paso a través del cobro, ahí va a haber un subsidio a través del carnet de la patria, solicitado así por la Federación de Estudiantes Universitarios y la educación media, la FEBEC, y el presidente lo aprobó así. Eso se está trabajando ya desde la vicepresidencia del pueblo, pero en ocasión a eso, yo quiero dejar sobre la mesa un comentario, Ramírez, y tú conoces bien la historia de las luchas estudiantiles. Gracias a Dios, nuestros estudiantes hoy no tienen que salir a trancar calles ni a quemar caucho por luchas reivindicativas. Gracias a Dios. Ni siquiera en propios tiempos de pandemia, porque además las becas aún se han venido incrementando, no solo el monto de la beca, sino en cantidades. ¿Cuánto es una beca hoy universitaria? Fíjate, pero ya va, fíjate. Entonces, que es importante que nosotros partamos del principio y comparemos los dos tiempos. Yo vengo a estudiar en una universidad privada que nosotros teníamos que salir a protestar, y hay que decirlo de manera responsable, a veces hasta por el agua en el colegio. Las becas están en revisión. Están en revisión, la beca de todos nuestros estudiantes. Pero en este momento, ¿cuánto es una beca? Que 700.000 bolívares. Está ascendiendo una beca universitaria. O sea, eso no llega ni un cuarto de dólar. Lo que pasa es que, fíjate, hay una realidad económica que tú acabas de plantear. Nosotros tenemos un tema inflacionario, ¿producto de qué? Bueno, producto de varias cosas. Una política económica que también se ha pedido que sea revisada y no se ha revisado durante muchos años. ¿En torno a qué? Bueno, en torno precisamente a llamar a que todos los sectores opinen, a que se haga una política económica basada en un modelo rentista. ¿Cuántas mesas se han realizado con los distintos sectores económicos? Ajá, y le han hecho caso a los planteamientos pero es que acuérdate que los sectores económicos en su mayoría no se sientan en una mesa a hacer planteamientos, sino a pedir crédito. Allí también hay que ser honesto en el debate. Y es un debate que estamos dispuestos a dar. Y nosotros, vuelvo y te repito, nosotros reconocemos a viva voz cada una de las críticas, como la que hacía la compañera hace un instante. Ahora, pero por lo menos, fíjate, una beca de menos de $1, o sea, no, que menos de $1, es que el dólar está en 4 millones. 4 Imagínate, millones. 4.100.000 en algunos casos, y la beca es de 700.000, o sea, no llega ni un cuarto de dólar la beca, ¿no? Está bien que den una beca, pero es un estudiante, ¿no?, que tiene
escúchame, un estudiante que te estoy hablando de los estudiantes, el Estado no da becas, sino a través del Fundayacucho, que es a través del pago en gestión privada. En las instituciones públicas el estudiante tiene allí su comedor, tiene transporte, Bueno, tiene y funciona. el comedor de la UCB tiene mucho tiempo que no funciona, Bueno, por hay que ejemplo. preguntarle a Cecilia, que tú tienes muy O buena hay que relación con preguntarle, Cecilia. no, hay que preguntarle Sería- si es que el presupuesto alcanza o no No, alcanza, en bueno, fin. hay que ver. eso es una partida que tiene en el presupuesto. Habría que preguntarle a Cecilia dónde están esos recursos. Sería importante, además, dentro del diálogo y el entendimiento. Claro, también preguntarle al Ejecutivo Nacional si está dando presupuesto suficiente, porque fíjate, por ejemplo, lo que nos dice Néstor Alfonso, en la UDO, Núcleo Sucre, nos cansamos de solicitar apoyo a las autoridades policiales y militares para evitar el saqueo y la destrucción por parte del AMPA, pero siempre se negaron a cumplir con su deber, en el caso de la UDO Sucre. Antonio García Lares, todos los voceros del gobierno siempre le van a echar la culpa al bloqueo y al COVID, amigo. Tiene más de 20 años siendo gobierno y este gobierno acabó todo, dice. Bueno, esa es su opinión. Ajá, ajá. Dice aquí, diputado, ¿hasta cuándo el pueblo debe esperar por cada debate? Es una vergüenza el costo de este pago de becas, dice Ana Parata, comunicadora social afrovenezolana. Aquí dice Esther, el señor Jair Muñoz se olvidó de lo que es una estructura de costo, no puede comparar el salario del docente a través del pago de cuota mensual del alumno. Claro, no, yo no estoy haciendo estudios de estructura, pero cuando tú revisas la estructura de costos, que además debe regirse en pago de servicios, pago de personal y pago de docentes, eso forma parte de la estructura. Entonces, Mira, aquí sí, te dice Víctor Emilio, Tinaquillo Cojedes, Colegio María Josefino, Las Monjas, aumentó a $5 la mensualidad. Este colegio pertenece a BEC y al Ministerio del Poder Popular para la Educación. No se justifica este aumento, por favor envíen una inspección, somos representantes, muchos de bajos recursos. Maelo, dos sistemas. Vladimir, todas las instituciones fuertes, pero debe ser la presidencia de él, porque nunca serán fuertes en este país presidencialista, así que se elige, es un reyesuelo y ahora por século secular. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Que dice, Vladimir, solicito una entrevista con Juan Guaidó y plantea tu inquietud, ahí está el dinero robado a la nación y la posible solución. Bueno, así es. también es pertinente tu planteamiento, ¿verdad? Es bueno que expliquen qué ha pasado con ese dinero, qué pasa por qué la plata que se tiene retenida no se utiliza para resolver problemas de la educación, de la salud, en fin. Y ambos, tanto gobierno del presidente Nicolás Maduro como la oposición que controla ese presupuesto nacional que está retenido en el exterior. Secuestrado, Pues, el dinero robado. que está Porque allí no hay en ninguna otras figura manos. legal que valide que ese dinero esté bloqueado y secuestrado en los espacios que lo tienen. Bien, ese debate estamos dispuestos a darlo siempre. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Jair. Mira, a ti por invitarme. Bien. Siempre al pendiente. Seguiremos en contacto. Bien, gracias por acompañarnos. Mañana viernes, vamos a tener un viernes dedicado a un proyecto musical bien interesante, del cual van a saber ustedes.